Muchas gracias. El texto en el que vamos a estar se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Se me quedaron los lentes, entonces quizás me tengan que tener un poquito de paciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. ¿Lo tenemos? Bien. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias por la salvación, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien llevó la culpa por nuestro pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Te rogamos que nos ayudes a vivir vidas santas y consecuentes con la fe que profesamos. Padre, ahora te pedimos que nos ayudes preparando nuestras mentes, nuestros corazones, ayudándonos a estar atentos, que seas tú poniendo tus palabras en mi boca, edificando, exhortando y consolando a tu iglesia, Señor. Te ruego que suplas mi debilidad, te ruego que me ayudes, porque bien sabes que este texto me sobrepasa, Señor, y está mucho más allá de lo que yo puedo aplicar a mi propia vida, y te pido perdón, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por permitirnos pasar tiempo en ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Generalmente, si no todo el tiempo, o casi todo el tiempo, cada uno de nosotros está centrado en sí mismo y en velar por su cuidado propio, en lugar de poder amar al prójimo como a nosotros mismos. En lugar de cumplir ese mandato del Señor, de amar al prójimo como a nosotros mismos, vivimos vidas centradas en nosotros mismos, y cuando hay aflicción o pruebas en nuestra vida, ya sean económicas, de salud, conyugales, ahí nos ensimismamos más en nosotros mismos. Ahí nos centramos más en nosotros mismos, y si no, evaluemos cómo son nuestras vidas de oración. ¿En dónde está nuestro foco cuando oramos? En nosotros mismos muchas veces, o por lo menos la mayor parte del tiempo, y peor aún, cuando nosotros mismos somos los que pasamos por alguna dificultad, ¿cierto? El título o el tema en nuestro mensaje, bueno, el título es Amando en medio de la aflicción, y el tema tiene que ver con cómo y por qué, aún en medio de nuestra aflicción, podemos y tenemos que amar al otro como a nosotros mismos. Esa es la pregunta a la cual trataré de dar respuesta
durante este tiempo, de acuerdo a lo que nos enseña el pasaje. ¿Cómo y por qué podemos y debemos, aún en medio de nuestra propia aflicción, continuar amando al otro de manera ferviente, como el Señor nos manda? Y para eso necesitamos ver un poquito acerca del contexto de la carta. Pedro escribe, dice el primer versículo de la carta, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, Pedro está escribiendo a personas que están pasando por gran dificultad, personas que están huyendo por sus vidas, personas que lo han tenido que dejar todo atrás por la fuerte persecución que está comenzando a lo largo del Imperio Romano. O sea, está a puertas de personas que están siendo tiradas a un circo romano para ser comidas por los leones. Son personas, son creyentes que están sufriendo empalamiento, que están siendo incineradas vivas. Son personas que lo han dejado todo atrás, que incluso han perdido a seres queridos quizás. Y Pedro les escribe para animarlos, para consolarlos, para fortalecerlos, y para eso les recuerda cosas como diciéndoles: ustedes son extranjeros, son peregrinos, ustedes tienen una esperanza viva, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro les está diciendo: miren a la cruz del Señor, miren a nuestro Señor Jesucristo, miren su ejemplo, quien padeció siendo inocente. Y al tiempo les está enseñando a lo largo de la carta cómo conducirse en medio de tanta tribulación, en medio de tanta aflicción, en medio de tanto temor. Recuerden, son personas que han dejado todo atrás, son personas que están huyendo. Y les está diciendo, además de recordarle todas esas grandes verdades del Evangelio, ustedes han sido elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Cristo. Les está diciendo cómo conducirse y les está dando exhortaciones de este tipo. Estoy en la carta en Primera de Pedro, donde está nuestro pasaje. Les está diciendo, ¿saben qué? Sométanse a toda autoridad, incluso honren al rey. ¿Y quién era en ese momento? Nerón. Les está diciendo a las mujeres, sométanse a sus esposos. A los esposos les está diciendo, sométanse incluso a esos jefes difíciles. Les está diciendo, sométanse, eso es capítulo 5 ya, sométanse a las autoridades de la iglesia, al pastor, a los maestros. Y al tiempo, a lo largo de la carta, que eso me sorprendió, 3 o 4 veces les está diciendo, ámense unos a otros. Ámense, como lo acabamos de leer. Miren, por ejemplo, 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Me siguen hasta ahora? El propósito entonces de nuestro pasaje es cómo cumplir ese mandato de amar al prójimo, aun cuando estamos pasando por aflicción, sin centrarnos en nosotros mismos. ¿Cómo elevarnos sobre nuestros propios intereses y amar al otro? ¿Cómo lograr eso? Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro pasaje. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando usted lee este pasaje, quizás de una manera rápida, usted piensa que quizás Pedro está hablando de que nuestra pecaminosidad puede ser limpiada por algo que nosotros podamos hacer. Dice,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero eso sería contrario, decir que por una obra que nosotros hagamos, nuestros pecados son limpiados, nuestra acta en contra nuestra por nuestra pecaminosidad ha sido saldada por algo que nosotros hayamos hecho, es contrario a todo lo que enseña la palabra de Dios. Porque desde Génesis dice el Señor que Abraham creyó y esto le fue contado por justicia, ¿cierto? Es por medio de la fe. Muy claro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es por fe. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda la palabra de Dios habla de salvación por fe. Entonces necesitamos saber exactamente a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice que hemos sido limpiados de nuestro pecado, que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. Y esa frase obediencia aparece en el segundo versículo de la carta, 1:2. Voy a leer desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ojo acá, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Miren las palabras que hay alrededor de esa obediencia. Elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. La obediencia a la verdad es el resultado de tener una fe salvífica, una fe que realmente salva. La obediencia a la verdad es el resultado de tener realmente confianza en el día de que seas llamado para estar en la presencia del Señor eternamente. O sea, sin el señorío de Jesucristo en nuestras vidas no hay salvación. Por eso en Mateo 7:21 el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la fe salvífica, la fe que realmente salva, la convicción en Jesucristo como Señor y Salvador, trae como evidencia la salvación. Y si no, devolvámonos un par de páginas. Santiago 1. Este es un tema que Santiago desarrolla ampliamente. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Más adelante, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es un tema. La fe salvífica es una fe que obra. Cuando decimos que somos salvos, porque creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente estamos diciendo que Jesucristo es Dios, sino que es el Señor de nuestras vidas, es quien nos gobierna. Jesucristo no va a salvar a nadie del cual Él no haya sido su Señor. Espero estarme haciendo entender y quizás no ir muy rápido. ¿Estamos?
Sigamos en nuestro texto. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y antes de hablar del amor, quiero que recordemos un poquito el contexto y traer de una vez algo a colación. El amarnos los unos a los otros es un testimonio que da evidencia que lo que creemos realmente es verdad y es la mejor manera de impactar a una sociedad caída. El amar, como lo va a decir el texto, con sinceridad, entrañablemente, con corazón puro, va a ser la mejor manera de traer a otras personas al conocimiento del Salvador. Obviamente ellos necesitan escuchar el Evangelio, pero al mismo tiempo esto tiene que ir acompañado de un andar consecuente con nuestras vidas. Miren un solo ejemplo de Pedro también. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. La realidad del amor en nuestras vidas impacta de manera sobrenatural a todos aquellos quienes nos rodean. Si queremos llevar a nuestros padres al conocimiento del Salvador, quizás a un cónyuge inconverso, a nuestros hijos, ellos tienen que ver ese amor que impacta a otras personas. De lo contrario, si ellos lo que ven es odio, resentimiento, rencor, lo que vamos es hacer un estorbo para que ellos puedan llegar al conocimiento del Salvador. Muy difícilmente, si no ponemos eso por obra, quienes nos rodean podrán ser salvos. Bien, ahora sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Miren que está hablando a creyentes, porque el amor, como Dios nos manda, es imposible que una persona no creyente lo pueda expresar. Para un no creyente, lo que estamos compartiendo en este momento es locura. Es imposible, es inaudito. Y a medida que avancemos en nuestro texto nos vamos a dar cuenta de ello. Nadie que no haya sido regenerado puede amar de esta manera. Para el amor fraternal no fingido. Allí la palabra amor en el original es una palabra que algunos, si no la mayoría de nosotros conocen. Y es la palabra ágape. Y quieren ver ¿cuál es ese amor ágape? El amor ágape no es un amor que surge de un sentimiento o una emoción. Es un amor que surge de la voluntad. Es un amor que ama, que se entrega. Es una persona que se entrega a otra de manera incondicional a pesar de la respuesta que pueda recibir de ella. Es un amor perdonador, misericordioso. Y te voy a dar un ejemplo, y por eso esto es locura. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, es imposible. Un pasaje que lo describe se encuentra en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Mira cómo Dios, esta sección es el imperativo, es el corazón de nuestro pasaje. El único mandato que hay en nuestros versículos, en la unidad de pensamiento que leímos, del 22 al 25, del capítulo 1 de Primera de Pedro, el único mandato es el amarnos los unos a los otros. Y es un amor ágape,
Y mire una descripción de ese amor ágape. Oísteis que fue dicho. Mira el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso esto es imposible para el no creyente. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a todos los que os aborrecen. O sea, es una persona que se entrega de manera incondicional a pesar de la respuesta que reciba de ella. Sigo leyendo. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí el amor de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es muy fácil amar a aquellos que nos aman. Pero es diferente como Dios nos manda a amar a aquellos que nos han herido, que nos han lastimado. Y mira lo que sigue diciendo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, cualquier pagano, cualquier persona en la cual no mora el Espíritu de Dios puede amar de esa manera, correspondiendo a aquellos que los aman. Pero esto es un amor sobrenatural al que Dios nos está mandando a aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que somos salvos, aquellos que conocemos de manera personal al Salvador. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Voy a leerles algo de William Barclay acerca de esto. William Barclay dice: ¿cuál es pues el significado de ágape? El supremo pasaje para interpretarlo es Mateo 5, 43, 48, lo que acabamos de leer. Ahí se nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que seamos como Dios, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, al margen de cómo un hombre sea, Dios no procura para él sino su mayor bien. O sea, al margen de la persona que sea, Dios que anhela para esa persona su mayor bien. Eso es ágape. El Espíritu que dice: sin importarme lo que un hombre, santo o pecador, me haga, nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. O sea cual sea la respuesta de esa persona de parte tuya, vos tenés que velar por entregarle lo mejor de ti. Por eso les dije inicialmente, este es un texto que me sobrepasa, para el cual yo me siento muy limitado para exponerlo. Un paréntesis pequeñito, ¿saben por qué lo estoy enseñando y compartiendo hoy? Porque en la universidad me pidieron un trabajo de este texto y lo tengo que entregar esta semana. Entonces maté 2 pájaros de un solo tiro. Pero es un texto que nos sobrepasa. Mira lo que sigue diciendo. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. Es decir, amor cristiano, ágape, es benevolencia insuperable, bondad invencible, como ya hemos dicho. Ágape no es meramente una ola de emoción, no es emoción, no es un sentimiento, es algo que surge de nuestra voluntad. Es una decisión de entregarnos. Como ya hemos dicho, ágape no es meramente una ola de emoción, es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, es una victoria, una conquista de la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse, no
no solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Este mandato a amarnos de esa manera es algo que ya les voy a dar. El mismo texto, volvamos a Primera de Pedro, nos va a dar algunas características más. Pero el mandato es un mandato que se repite a lo largo de la Escritura. Y como les dije, me sorprendió que en Primera de Pedro 3, 4 veces les esté diciendo, ámense, ámense. Ustedes están en medio de gran tribulación, ustedes están siendo perseguidos, pero ¿saben qué? Elévense sobre sus propios intereses y ámense unos a otros. Niéguense a ustedes mismos, mueran al yo y entréguense al otro. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y es un mandato que está a lo largo de la palabra de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo les doy, amaos los unos a los otros como yo los he amado, ese mandamiento no es nuevo. Ese mandamiento está desde el Pentateuco. Lo nuevo de ese mandamiento es la forma como debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros? Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y mira lo que dice 1 de Juan 3:16. Hay un par de páginas más adelante. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Lo nuevo de ese mandamiento no es que nos amemos los unos a los otros, porque eso estaba desde el Pentateuco. Es que estemos dispuestos a entregarnos y a morir por el otro, y eso es lo que está repitiendo Juan en Primera de Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor Jesucristo, el apóstol Juan, Pedro, como lo venimos leyendo, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino que el amarnos los unos a los otros. Si te quieres parecer a Dios, necesitas esforzarte en eso, porque ese es Dios, como lo leímos en Mateo 5, 43 al 48. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él está dispuesto a dar lo mejor de sí, aún por esas personas que lo han rechazado, por nosotros que éramos rebeldes y duros de corazón, que por su gracia hemos sido regenerados. Volvamos a Primera de Pedro. Algunas características que nos da Pedro allí. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, primero, un amor no fingido, es un amor sincero, es un amor sin hipocresía, ¿cierto? Lo ven ahí en 1 de Pedro 1:22, no fingido. Es un amor entrañable. Y ahí es interesante porque esa palabra entrañable en el original habla de extender, es una palabra que se utiliza en fisiología, es extender un músculo al máximo, al punto de ser desgarrado. Es extender ese músculo al máximo. Entonces ese amor es entrañable. En 4:8 Pedro, la Reina Valera lo traduce como ferviente, con pasión, dispuesto a negarse, a ir más allá, a dar lo mejor de sí. Y dice de corazón puro, ahí en el final de 1:22. O sea, no es un amor legalista, no es un amor externo, sino que es de corazón puro. O sea, surge de nuestro corazón, de lo más profundo. Y sabes una cosa, surge de manera natural, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Surge de manera natural. ¿Sabes por qué?
porque es una virtud del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Por eso es un amor que un no creyente no puede expresar. Más adelante lo voy a leer en 1 de Juan capítulo 4. Una manera como podemos evaluarnos si realmente tenemos una fe salvífica, una relación con nuestro Señor, es que podemos amar. Porque Él es quien ha derramado ya todo su amor en nuestro corazón. Y porque el Espíritu de Dios manifiesta esa virtud en nuestra vida. Bueno, sigamos avanzando. Siendo renacidos, y ahora el punto, nuevamente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira que habla. Pedro ha dicho, ustedes han sido purificados de sus pecados por obedecer a la verdad. Y vimos cómo esa obediencia a la verdad es el resultado de una fe que salva. Pedro nos da un mandato y es amarnos los unos a los otros y nos describe cómo es ese amor. Y ahora nos dice el por qué podemos amar de esa manera y por qué lo tenemos que hacer. No es opcional, es un mandato. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque hemos sido renacidos, porque tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Por eso es un texto que está dirigido completamente a creyentes, a hermanos, a miembros del cuerpo de Cristo, a hijos de Dios, a hermanos entre sí, a personas que tienen el ADN de Dios en su alma. Porque el nuevo nacimiento es una obra que solo Dios hace en el corazón de aquellos que Él les ha dado el don de la fe y el arrepentimiento para creer. Es una cirugía a corazón abierto. Piensa en un texto, si quieres lo buscas, si no yo te lo voy a parafrasear. Hechos capítulo 16, versículo 14, cuenta cómo mientras Pablo predicaba, el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella escuchara y obedeciera a la verdad que Pablo predicaba. ¿Me siguieron? El nuevo nacimiento. Pedro se siente con toda la autoridad de exhortar a los creyentes de esa manera, de amarse de esa manera. ¿Por qué? Porque son personas que han sido regeneradas solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso es que Pedro al final va a decir, miren al Evangelio, miren a la cruz, miren la gran fortuna que Dios perdonó, la multitud de pecados que Dios perdonó. Y así usted cómo no va a perdonar al otro. Así usted cómo no va a hacer, si esa deuda tan grande que usted tenía, Dios la perdonó solamente por su gracia, por su voluntad. ¿Cuánto más usted no va a perdonar una deuda pequeña? Ahorita al final, si no se me pasa, les doy una ilustración. Sigamos en Primera de Pedro, antes de que me siga yendo. Siendo renacidos, y mira, ahí lo aclara, no de simiente corruptible, o sea, el nuevo nacimiento no es una obra tuya, es algo de la soberana gracia de Dios. Por eso no es de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso les di el ejemplo de Lidia, porque es por la palabra de Dios. Y Pedro lo que va a hacer en la última parte ya es apuntarnos ¿a qué? A la palabra de Dios y a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nos va a mostrar
la futilidad, lo pasajero de esta vida. Por eso es que en otra porción dice que nosotros somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Nos va a mostrar lo pasajero de esta vida y nos va a mostrar la trascendencia, la va a equiparar con la trascendencia de la palabra de Dios. Nos va a llevar a poner nuestra mirada en una eternidad, no en los 70 u 80 años que quizás a algunos de nosotros el Señor les permita vivir. Él va a decir, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, o sea, todo lo que usted pueda alcanzar en esta tierra y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro va a introducir 2 versículos después, la necesidad de velar por la llenura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira 2 versículos más adelante que va a decir, ahí mismo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, para poder ser obedientes a lo que nos manda el Señor, de manera especial en esta manera de amarnos, es imposible que lo logremos alcanzar sin velar por esa llenura en nuestras vidas de la palabra de Dios. Es necesario leerla, estudiarla, aplicarla, meditarla, porque de lo contrario será imposible, sin esa llenura del Espíritu, sin esa llenura de la palabra de Dios. Y nos lleva finalmente a mirar a la cruz. Y esta es la palabra, última parte de nuestra unidad de pensamiento, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, mire a la cruz, mire al Señor, mire lo que hizo en usted para que usted llegara al conocimiento del Salvador. Mire de dónde lo rescató, mire qué había en usted. No dice él que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios. Mire todo lo que le perdonó. Y ahora, ¿cómo no vas a perdonar al otro? ¿Cómo no vas a ser misericordioso? ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dar y dar y dar a pesar de la respuesta que podamos recibir? Mira la cruz, la ilustración. Mira eso. Es una historia de un muchacho que andando por la calle con $5, o sea, 20,000 pesos colombianos, recibe una herencia de $10 millones, 40,000 millones de pesos, ¿cierto? Este muchacho está feliz, ¿quién no? ¿Cierto? ¿Quién no? Pero mientras va caminando le roban esos $5 que tenía en el bolsillo. ¿Y a quién no le molesta que le roben? Claro que se pudo haber molestado. Pero el gozo se le pudo haber perdido. Sabiendo que en el banco tiene $10 millones, 40,000 millones de pesos. No. Es ver la vida de manera trascendente. Es poner nuestra mirada en el cielo, en la eternidad. Pedro nos está diciendo, esto es pasajero. Toda carne es como la hierba y toda su gloria y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Mira todo lo que el Señor te ha perdonado. Y amémonos. Mira la cruz de Cristo. Mira que Él no te necesitaba. Al Señor no le suma ni le resta el habernos salvado. Y Él se humilló hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo más bajo. Se hizo siervo y estuvo dispuesto a morir para saldar la cuenta que había en contra nuestra. Por eso Juan podía exhortarnos diciéndonos que debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16, ahorita lo leí. Mira la cruz. Y recuerda que ese amor, algunas aplicaciones o para terminar ya, aplicaciones o
o una manera de sintetizar nuestro pasaje es, recuerda que la fe que salva es una fe que obedece, ¿cierto? Y si te pasajes como Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, si ha habido realmente una convicción de pecado en tu vida, si ha habido realmente una convicción y has puesto toda tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, el resultado, la evidencia de eso es que vas a obedecer. Y como lo leímos en Santiago, no vamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Vamos a amarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Personas que están dispuestas a velar más por el otro que por sí mismos, o por lo menos de la misma manera, amando al prójimo como a nosotros mismos. Eso viene repitiéndose en la palabra de Dios desde Levítico. La fe que salva es una fe que obedece. El amor con el que Dios nos manda a amarnos es un amor ágape, es un amor sacrificial. Es un amor que ama mucho más allá de la respuesta que pueda recibir de parte del otro. Es un amor perdonador y misericordioso. Es un amor que no espera nada a cambio. Si queremos impactar esta sociedad, si queremos de manera vívida expresarle o mostrar a un mundo caído la realidad de la fe que profesamos, es necesario amarnos así. Y así quizás el Señor pueda llevar a esas personas que nos rodean al arrepentimiento. Y lo leímos, las casadas. ¿Cómo puede una mujer no creyente ganar a su esposo que es no creyente? Por la realidad, por poner por obra este tipo de cosas. ¿Cómo vas a ganar a tus padres que quizás no conocen del Señor? ¿Cómo vas a ganar a tus hijos si en tu corazón lo que están viendo es amargura, resentimiento, odio? En lugar de llevarlos al conocimiento del Salvador, lo que vas a hacer es tropiezo para que ellos conozcan del Salvador. Para eso es necesario llenarnos de la palabra de Dios. Él va diciendo, miren después de nuestro pasaje, desechando pues, ese es el versículo que sigue, ahorita salté 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Poco a poco, es una santificación progresiva donde nos vamos examinando y poco a poco el Señor va haciendo la obra en nosotros, nos va santificando, nos va más y más conformando a la imagen del Salvador, ayudándonos a manifestar en nuestras vidas sus virtudes, su amor, su gozo, su paz. Pero es llenándonos de la palabra, leyéndola, estudiándola, aplicándola, meditándola. Y para eso no podemos perder de vista la cruz de Cristo. La cruz. Y recordar la gran deuda que había en contra nuestra y que el Señor, por su gracia, la saldó. Porque no había nada en nosotros. Bien. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Nuevamente te damos las gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella, bendito Dios. Te ruego, Padre, que haya cabida en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón porque quizás alguno o algunos de mis hermanos, así como yo, Señor, hemos estado muy lejos de vivir como tú nos mandas, Señor. Padre, perdona nuestro pecado, perdónanos el muchas veces vivir vidas centradas en nosotros mismos, Señor, vidas que no son capaces de elevarse sobre sus propios intereses, bendito Dios, y de amar al otro como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos de manera sacrificial,
amarnos con sinceridad, amarnos de manera ferviente, entrañable, de corazón puro, bendito Dios. Padre, te pido que si hay alguien aquí que aún no te conoce de manera especial, lleves a esa persona al conocimiento tuyo, pueda ver su necesidad del Salvador, pueda ser consciente de su pecaminosidad, de la necesidad del sustituto de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador oramos. Amén.